Sigo aquí con Mario Delgado, diputado federal, coordinador de la bancada de Morena, y seguramente el gerifalte de las facciones adláteres, similares y conexas, porque hacen una flota de ¿cuántos diputados? Pues mira, Carlos, yo me levanto todos los días, checo cómo está el tipo de cambio y checo la bancada de Morena, porque pobremente pues vamos creciendo. Tenemos ahora 263 solo de Morena, y con los distintos aliados andamos como hoy en la mañana, como 335. Bueno, pobremente. Pues eso es aplanadora, y por eso es que te saliste con la tuya de cumplirle, según dijiste, pues al señor presidente, porque son pues parte de su movimiento, y si él se comprometió desde la campaña a realizar esta reforma que yo considero contrarreforma educativa, pues simplemente lo cumpliste, pero fuiste y fueron los tuyos contra la Constitución. No. Porque, repito, por privilegiar que los normalistas tengan plaza en automático, discriminan a todos los estudiantes de las demás carreras. Mira, ni tú ni yo, dejemos que lo resuelva la Corte. ¿Te parece? Mario Delgado tuvo a su cargo los manejos económicos, la tesorería, la Secretaría de Finanzas del gobierno de la capital del país durante la jefatura del actual canciller Marcelo Ebrard. Y no tengo duda, Mario, celebro que al menos conserves pues algo que te distingue entre muchos políticos de cualquier partido, que es un fino, agudo sentido del humor, y por eso te voy a preguntar. Hablaste del presupuesto de las normales, dijiste que los gobiernos, me imagino que tú también crees aquello de que ya murió el neoliberalismo. Sí. Que los gobiernos neoliberales de los últimos 36 años abandonaron, dijiste, las normales. Querían desaparecerlas. Bueno, eso de querían. Intentaron. Uy, pues yo no sé de ningún caso, pero puedo afirmar que es falso lo que dice el diputado, pero no quiero exponerme a que trates de demostrarlo, porque... Traigo aquí una cifra así. No venía preparado, pero... Bueno, el asunto es que... el debate público sí se instaló, sí hubo una estigmatización, sí hubo un desprestigio de lo que representaban las normales y sobre todo los egresados de las normales. Pero a ver, Mario... que es muy injusto, ¿eh? A ver, muy en serio. A la de Peña Nieto se decía que no era una reforma educativa, sino una reforma en todo caso laboral, y era persecutoria del magisterio. Y ahí sí te tengo datos. Está bien. Yo era senador de la República, reunión con el secretario de Educación, Emilio Choaifet, en aquel tiempo, y nos dijo claramente, lo que busca esta reforma, tenías afuera el tema del Bester, lo que busca esta reforma es hacer un régimen de excepción para los maestros como el que yo hice a los trabajadores del IFE. Cierro la cita. Traduce. Es reforma laboral, en otras palabras. Bueno, pero ¿qué pasa si te digo que la reforma aprobada ahora por la legislatura en la que participas es ante todo una reforma laboral y que nada tiene que ver con algo que tú como legislador debes saber, y si no, te lo paso al costo? Por encima de tus derechos como diputado, o por encima de los normalistas, por encima de los médicos, por encima de preferencias sexuales, por encima de los derechos de la mujer y de la gente de la tercera, cuarta y quinta edad, está el derecho superior de la infancia. Así es. ¿Qué no estas leyes están hechas más bien a la medida de los caprichos de una facción del magisterio, y si tú quieres, de la mayoría de los profesores de México, a quienes yo respeto, sin pensar
en lo que ocurre con los niños, que nunca se dieron cuenta ustedes de cómo actúa y se comporta la gente en los territorios que domina? A ver, Carlos, se ve que no has leído las reformas, porque estás hablando de unos cuantos artículos y piensas que esa es la reforma. La reforma es mucho más que eso. Y esta reforma sí piensa en los niños, jóvenes y adolescentes, porque reconoce una cosa, que la educación, pues, todos los mexicanos tenemos derecho a la educación, pero la realidad impone barreras en el acceso. Los pueblos indígenas, la gente en pobreza o los jóvenes. Por primera vez esta reforma reconoce como una obligación del Estado ir eliminando esas barreras. Entonces, por ejemplo, que tengan, eso es pensar en los niños, niñas y jóvenes, que tengan alimentación. No se descuidan la formación de los maestros. Y ahora voy a eso, que tengan becas, que puedas tener educación en tu lengua indígena, que reconozcas contenidos locales y que tengas los mejores maestros. En la reforma anterior pensaban que era garrotazos con los exámenes estos. Ni un garrotazo, ¿eh? Bueno, ni un garrotazo. Por decir de manera figurativa, con los exámenes punitivos, ¿no? ¿Qué pensamos nosotros? Exámenes. ¿Qué pensamos nosotros? Tú eres economista, que nunca pasaste un examen. No, pero yo creo en los incentivos. Bueno, buena parte de la teoría económica es los incentivos. Entonces, que la gente funcionamos con incentivos. Entonces, si tú tienes el incentivo... También puede entenderse como sobornos, ¿eh? No. Esa es tu mala formación. Incentivos quiere decir que te pones entre dos opciones, tú eliges una. ¿Por qué eliges una? Porque esta te conviene más. Entonces, un esquema de incentivos en el sistema de carrera magisterial quiere decir que tú vas a querer prepararte de manera permanente, porque eso te va a traer un mayor reconocimiento, te va a traer... más. Esa es la ley del sistema de carrera para Estaba magisterial. prevista en la... No que por el miedo a los exámenes tú te tuvieras que formar. No, ahora lo vas a hacer porque te conviene. ¿No te esconderías a un médico general o una médica general formada en los años 70 o 80 si tuvieras un problema específico de carácter neurológico o de carácter circulatorio si no está actualizada y especializada? Bueno, entiendo lo que dices. Déjame explicarte qué pasa. Esta era de la humanidad, ¿por qué se caracteriza? Por la velocidad con la que se genera y se transmite el conocimiento. Una de las profesiones más afectadas por este tremendo cambio, que lo hemos vivido todos, es la profesión del maestro. Porque para ti y para mí, tu fuente fundamental de información en la infancia y en la educación eran los maestros, además del padre de familia. Le pregunto a mis hijos, tú a los míos, tus hijos o tus nietos. A veces no estoy más, en edad. Abuelo, tú. Bueno, algún día vas a tener los nietos. Míos son parientitos. Pues tienen más información que los maestros. Sí. Ahora, bueno, de repente tenemos en la mente ese maestro moderno que maneja tecnologías de información, que está a la vanguardia, está preparado. ¿Cuándo hemos preparado a esos maestros? De repente cambió una revolución. Fíjense, aquí entonces, ya tenemos a este diputado que tiene más labia que, desde luego, que yo. Entonces, ahí va, nada más termino con esto. Entonces, bueno, tienes que formar a esos maestros. Ahora, tienes que ponerle esos incentivos para que los maestros de manera permanente le enseñen a los niños a aprender. Estoy de acuerdo. Y ya, a ver, ¿por qué un médico se actualiza de manera permanente? Porque sabe que si no tiene chamba, se queda atrás. Ahora, en la nueva ley de carrera magisterial, el maestro sabrá que tiene que actualizarse permanentemente. Pero eso, hace 20 años, no era así. ¿Cuál era la promesa? Tú estudias la normal y puedes dar 40 años de clases. Eso cambió la profesión del maestro. ¿Por qué? Porque cambió la época. Porque la realidad es dialéctica. Así es, totalmente. Cambio. Pero aquí le voy a regalar un dato al diputado Mario Delgado. En una de las normales, no sé cuál, de Michoacán, hubo un gran lío hace como 4 o 5 años de protesta de los estudiantes normalistas porque les querían enseñar nuevas tecnologías e inglés. ¿Tú estás en contra del inglés y las nuevas tecnologías? Excuse me.
Claro que no. Me dice. Claro que no. Bueno, a ver, tienes... Hay resistencia desde las normales que tú encomias como si fueran... Tú sabes que las normales rurales Carlos, en realidad son escuelas ideológicas congeladas en los años 60, ¿o no? Un joven de 18 años que quiera ser maestro no se va a oponer a... Claro que le interesa aprender inglés y claro que le interesa aprender tecnologías de la información. Es más, yo te diría al revés. Uno de los problemas que tenemos en educación es la educación media y la educación secundaria, que todavía tiene modelos muy antiguos de enseñanza. Yo no sé ahora, pero cuando era secretario de Educación, hace algunos años, lo fue también. Fui a una secundaria federal, yo estudié en una secundaria federal, y eran los mismos talleres que cuando yo estudié. Imagínate, fundación, electrónica, dibujo técnico, corte y confección. Eso no les interesa ahora a los jóvenes. La mecanografía. Les interesa otras cosas. Entonces tenemos que modernizar nuestro sistema educativo y meter las tecnologías de información. Bueno, pues más vale por los niños y jóvenes que estudian educación básica que toda la parte noble de que habla Mario Delgado cristalice realmente y que en los hechos se demuestre que las leyes secundarias de la reforma educativa hecha por la Cuarta Transformación no hayan sido un regalo a una de las personificaciones de aquello que le han llamado la mafia en el poder, que era una pandilla de vivales. ¿Sabes que tengo el video donde a uno de los líderes de la 22 de Oaxaca le entregan 25 millones de pesos que mete en una maleta? En algún programa me gustaría poner en la computadora y que usted lo vea a ese líder de la CENTE embolsándose 25 millones de pesos en efectivo. ¿Y tienes en el video quién se los estaba dando? Porque Está en un acto de corrupción, pero sé quién es. Pues en un acto de corrupción hay dos. Pues ¿qué no, crees? Desde luego. En la línea que nunca se cruzó y nunca se va a cruzar en este gobierno es cualquier mecanismo que incentive la corrupción. Entonces, acabando con la corrupción, ya estás en otro escenario. ¿Qué va a provocar la reforma? Que cerremos el capítulo de jaloneos y agravios con el magisterio, que tengamos incentivos a su formación permanente. Es más, es un derecho constitucional ahora de los maestros, la formación y capacitación permanente, un sistema que evaluará en su conjunto al sistema educativo y una ley general de educación que asegurará y pondrá en el centro la calidad de la educación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Las últimas palabras fueron del diputado porque no dejo de ser atento con mis invitados. Mario, Carlos, te agradezco mucho. Gracias por la invitación. Esta conversación. Y si tienes tele, ahí te ves. Muchas gracias y buenas noches.